La relación entre Colombia y Estados Unidos ha estado en el centro de la atención internacional en el día de ayer, después de un fuerte impasse diplomático. La administración de Donald Trump había impuesto duras sanciones después de que el gobierno de Gustavo Petro bloquease dos vuelos con migrantes deportados, alegando condiciones de dignidad y de respeto. Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado cuando Colombia aceptó los términos de repatriación propuestos por Washington, logrando así la suspensión de aranceles y restricciones financieras. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la relación bilateral? ¿Cuáles son las implicaciones económicas y políticas para ambos países y la región? En fin, para analizar este complejo escenario que ayer tuvo en vilo a medio mundo, tenemos como invitado a Alec Ordóñez Rozo, locutor y administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario, con una maestría en Business Analytics. Alex cuenta con más de 8 años de experiencia en sectores empresariales y se ha desempeñado como consultor en diversas compañías locales e internacionales. Alec, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos para hablar de este tema que, como decíamos ayer, tuvo a medio mundo pendiente de esa relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Gracias, Ana. Alejandro, espero que se encuentre muy bien. Efectivamente, esto fue una decisión que nos tuvo en velo a todos los colombianos. Y no solo hablo del colombiano, el que va directamente a pie, como decimos, sino también a las empresas colombianas que entraron por unas horas en crisis y esto ha sido sumamente catastrófico. Unos podrían decir catastrófico, otros podrían decir que es lo mínimo, pero pues al final de cuentas creo que son los indicadores y los datos los que nos dicen si es conveniente o no es conveniente. Sí, realmente pues es interesante todo eso, lo que está sucediendo como lo mencionas. Pero cuéntanos un poquito más acerca de esto que estás viendo tú en la actualidad. Qué es lo que crees que va a suceder en los próximos días? Algo en este momento es entender que efectivamente cuando hay un cambio de gobierno es necesario hacer todo lo que está directamente relacionado para poder entrar a colaborar y no directamente a gestionar un proceso de rupturas y de relaciones diplomáticas. Recordemos que una relación diplomática entre países se demora muchísimo tiempo en poderse realizar, en directamente establecer y establecer tratados. Este tipo de acciones o de procesos, tanto del gobierno colombiano como del gobierno estadounidense, terminan de alguna u otra manera afectando la economía claramente para los dos países. Desde mi punto de vista, este tipo de relaciones, en el hecho que directamente se relacionen, está generando o genera cierta incertidumbre, algo que directamente los gobiernos aquí en Colombia y las empresas no pueden permitirse. Ahorita estamos a puertas de uno de los eventos más importantes para todos los floricultores aquí en Colombia y eso es el hecho de poder enviar las flores que directamente se comercializan en Estados Unidos. Estos escenarios de incertidumbre a nivel de mercados generan tensión, generan zozobra y pueden espantar la inversión extranjera, que es una de las cosas que directamente nos sostiene en nuestra economía colombiana. Ujú. ¿Cómo interpretas, cómo viviste, ¿no? El cambio de postura? Porque pasamos de una postura firme del gobierno colombiano, ¿no? De Petro, de mantenerse, ¿no? De romper esa relación diplomática con Donald Trump, con Estados Unidos, a luego tener que recular, como decíamos, viendo, me imagino, ¿no? Las consecuencias catastróficas que podría tener para la economía, ¿no? Y para la sociedad colombiana, ¿no? ¿Cómo se vivieron esas horas en Colombia? Fue de bastante incertidumbre porque es el hecho de enfrentar y comenzar a ver cómo las empresas estaban en este momento, reitero, entrando en crisis. Es que un representante político, en este caso el presidente de Colombia, se encarga es de presidir lo que está pasando en el país, de presentar, de dar la cara en el país. Y el hecho de que hubiera entrado en una posición de disputa en un acuerdo que ya estaba plenamente establecido. Recordemos que esta parte de deportaciones de inmigraciones no es que se venga realizando en este momento, que se hizo el día de ayer específicamente, no. En el gobierno anterior, directamente del presidente Biden, también hubo, y los datos muestran que es lo más relevante, que hubo una gran cantidad mayor a lo que fue el primer periodo de Trump. Este tipo de procesos y de acuerdos bilaterales ya se habían hablado y en la misma Casa Blanca confirmó y dijo, no, ya se había hablado, habían dicho que sí, y un momento del otro que no, dar ese revés termina simplemente por
dañar la imagen a nivel internacional que no se ha construido en solamente 5 o 10 años. Estamos hablando de más de 20 años de relaciones bilaterales de los dos países en la cual directamente el comercio ha sido un factor importante para las dos partes. Fue ayer sumamente escabroso porque las empresas, las personas, ahorita están siendo afectadas. Basta con ir directamente a la Embajada de Norteamérica aquí en Bogotá y saber que las citas fueron canceladas. Y quizás quiero poner un poco en contexto a los televidentes que nos acompañan, y es el hecho de entender que aquí una cita para la embajada sale más de un año, año y medio. Y simplemente que las personas que esperaron un año, año y medio, hayan tenido que recibir un correo en donde se habla de cancelación de la cita, no postergación, termina por afectar netamente al colombiano de pie, al que directamente sí está haciendo el proceso de gestión legal. Y este tipo de medidas, de alguna u otra manera, de aceptar, me parece a mí que fue un revés. Simplemente se pudo haber hecho de manera adecuada al interno, hablar y pactar. Para eso tenemos cancilleres, cancilleres que pueden directamente relacionar y establecer si hay algún tipo de contacto para poder hablar de manera interna. Pero la manera de salida externa en redes sociales y la comunicación, como lo hizo el presidente de Colombia, no es para nada sabio ni nada adecuado, porque termina por generar impases directamente al pueblo colombiano. Efectivamente, Ale, como lo estás mencionando, todo esto afecta a la persona de a pie, a la persona en común, pero en términos políticos, ¿qué impacto tiene esta situación en la imagen de Petro, tanto a nivel nacional como internacional? ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Es una pérdida de credibilidad, reitero, en este caso directamente el presidente se encarga de ser la cara visible de un país, y el hecho de que haya salido esta salida de impasse, en donde primero dijo no, después dice sí, aceptando los términos de la Casa Blanca, termina de alguna u otra manera afectando su imagen política y la de un gabinete, porque directamente se supone que el gabinete está presto para poder gestionar y articular estas salidas para evitar un daño al país y un daño a la imagen directamente del mismo presidente. Fíjate que estaba leyendo, ¿no? Yo ayer leía con muchísima atención ese trino, ¿no? De Petro, y estaba leyendo que Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Washington, había comentado que el equipo diplomático del gobierno fue enfático en insistirle, ¿no? Al presidente, a Petro, las implicaciones que podrían tener esos tweets, esas declaraciones a través de las redes sociales, esos mensajes, ¿no? Ese texto tan largo, ese trino, ¿no? Donde había tantas cosas, ¿no? Que podríamos analizar. ¿Qué peligro también tienen, ¿no? Este tipo de comunicados sin ser consultados con el equipo? Me imagino que esto deja también en mal lugar a muchos colombianos que no están de acuerdo, ¿no? Con lo que decía el presidente. Claro, y es que ahorita hay que analizar lo que comentas, Ana, es el hecho de entender que básicamente el presidente es la imagen del país, pero también no podemos negar que hay unas cifras, porque tenemos que hablar con datos, en establecer que la imagen y el punto de desfavorabilidad del presidente en este momento se ve afectado, y esto va a seguir afectándolo. Hay colombianos que efectivamente saben y sienten, tanto a nivel nacional e internacional, que no se hizo un buen trabajo en medios de comunicación, en procesos y en comunicar. Reitero, esto era una situación que se pudo haber hablado al interior, que se pudo haber llegado. Para eso tenemos un canciller que en este caso pudo haber tomado la situación, haberlo hablado por interno y dejar este tipo de impases, porque este tipo de gestión y de procesos termina por afectar a todo lo que es el colombiano. Ahora, recordemos que ahorita las medidas, si bien no se aplicaron o no se han implicado los impuestos adicionales, sí está siendo afectada en este momento la ciudadanía, los colombianos, en el hecho de poder ir a visitar el país. Ahorita seguimos, de acuerdo al comunicado de la Casa Blanca, esperando qué va a pasar, porque las medidas cautelares contra la visa de los mismos funcionarios del gobierno, simpatizantes y demás, se están viendo afectadas. Es que no estamos hablando simplemente de una decisión de una sola persona, estamos hablando de la imagen que se está afectando de un país que en este momento está teniendo afectaciones. Y estamos hablando en este momento solamente de relaciones diplomáticas, pero los mercados, la relación bilateral y todo lo que se ha construido a lo largo de más de 20 años es un impasse que de alguna otra manera está dejando mal parado al colombiano y al presidente Petro. Y eso sin hablar del costo político que puede generar, porque en teoría, de acuerdo a nuestra reglamentación y constitución, un colombiano debe tener acceso siempre a su país.
Sí, la verdad es impresionante todo esto, incluso esos cambios que están haciéndose de último momento, incluso si hablamos de restricciones, ¿verdad? Aunque han sido evitadas o levantadas, removidas algunas de estas sanciones, ¿qué medidas restrictivas se mantienen en vigor y que podrían realmente afectar al colombiano? En este momento hay una que directamente está afectando y es el hecho de la suspensión de las visas tanto a los representantes del gobierno como a los que ahorita en este momento se encuentran en trámites y todo el proceso de gestión de visas. Recordemos que el día de ayer, por comunicado de la embajada aquí en Colombia, se habló de que se iban a suspender todos los procesos de visado para los colombianos. Esto ha hecho, y el día de hoy amaneció la embajada así de Bogotá, desde Estados Unidos en Bogotá, con miles de personas que estaban en fila esperando, que durante más de 2 años habían esperado su gestión de toda su visa y en este caso le dijeron, no, mira, se te canceló la cita. Y en este momento estamos hablando no solamente del turista y esto es importante porque de alguna u otra manera puede quedar en el aire el hecho de decir, ah, no, solo es el turista. No, estamos hablando también de las visas de estudiantes, estamos hablando de las visas de negocios, entre otros sinfín de visas que directamente afecta proyectos de vida de los colombianos y personas que han cumplido con sus requisitos, que les interesa hacer el proceso de acuerdo a lo que establece la ley norteamericana y que de alguna otra manera en este momento por este impasse están siendo afectados. Personas que de alguna otra manera han invertido más de 5 o 6 millones de pesos, 1.200 dólares en todo el proceso de termitología, en este momento están pausados. Es que es impresionante, ¿no? Que en una tarde, estamos hablando de que en una tarde de un domingo, se podrían haber pues, acabado con procesos que llevan años y que son proyectos, como tú decías, de vida, de negocios y del futuro, ¿no? De muchísimas personas. En fin, no estamos hablando, como tú decías, de turistas, sino de proyectos también de vida. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que va a ocurrir a partir de ahora? Mirando hacia el futuro, ¿cómo se va a desarrollar a partir de lo que ha pasado en el día de ayer la relación entre Colombia y Estados Unidos? ¿Va a haber más tensiones? Y permíteme también este símil, sin ofenderle mucho menos a Colombia, que podría ser un David frente a Goliat, ¿no? O sea, parece que Petro se metió en terreno pantanoso, ¿no? Reitero, este tipo de procesos y de gestión no pueden afectar una economía colombiana. Estamos hablando de dos países que son soberanos, que tienen políticas de alguna u otra manera proteccionistas en sus economías y que tienen dentro del proceso la palabra comercio internacional. Esto significa que es directamente una relación de dos partes y el hecho de que efectivamente se hagan este tipo de declaraciones de salidas, pues, perdónenme la expresión, en falso, están afectando dos economías que directamente están en proceso de gestión. Claro, la economía colombiana está en proceso de gestión y desarrollo y este tipo de impases termina afectando a todos lo que son las empresas. Ahora, dentro del contexto, esperaríamos que esta relación logre mejorar de manera mucho más articulada. No es posible y es inadmisible que un gobierno de turno, sin importar directamente su línea ideológica, esté afectando relaciones que han llevado mucho tiempo en construir. La labor de todo gobierno es mantener las relaciones, mejorar y lograr velar por el correcto proceso de acuerdo a la ley y a los estatutos. ¿Esperamos que mejore esta relación? Sí, pero en este momento es de vital importancia para el gobierno colombiano articularse. Ya no están directamente en el gobierno anterior de Joe Biden, sino que en este momento están directamente entre el nuevo gobierno, el gobierno de Trump, y solamente mediante el relacionamiento adecuado, mediante la gestión, el hecho diplomático, se puede generar una relación. En este momento, Colombia debe cambiar el chip de lo que pasó directamente con Joe Biden y directamente enfocarse en una relación que sea duradera, estructural para los dos países. Y más en este momento, cuando el presidente Trump ha decidido realizar diferentes tipos de ajustes para poder gestionar y articular el bienestar de sus compatriotas. Oh, qué bien, Alec. Mira, viendo todo esto que está sucediendo en Colombia, yo como mexicano también me preocupo, y no solamente como mexicano, sino como parte de Latinoamérica. ¿Crees que esto puede impactar en Latinoamérica? ¿Esta situación de Colombia se repita con algún otro país o dé un cambio realmente impresionante en algunos países?
Este es un mensaje que de alguna u otra manera sí es escuchado por muchos presidentes y exgobernantes de América Latina. Inclusive podemos ver en redes sociales la reacción de algunos presidentes en que apoyaban la posición del presidente Gustavo Petro, otros la rechazaban. Este tipo de imágenes y de salidas sí van a causar de alguna u otra manera un, digámoslo así, ruido o en este caso un impacto, mejor llamémoslo así, un impacto que puede afectar otras economías. Si bien el gobierno norteamericano ha sido enfático en el hecho de recuperar su soberanía e indirectamente poder establecer y mejorar su economía, este tipo de procesos solo se logran en conjunto. Necesitamos un proceso diplomático con todas las regiones. Ya no estamos en contextos en donde directamente gana la economía no funciona así. En este caso somos cientos de personas, millones, se podría decir, que se afectarían en un proceso de relación directa con América Latina. Este tipo de procesos simplemente se construyen de la mano en una relación diplomática acertada, efectiva y eficiente. Y es la única opción que nos va a permitir en este caso poder seguir levantando nuestros procesos y, ¿por qué no?, seguir mejorando nuestra relación. Alec, muchas gracias porque ha sido una entrevista necesaria. Teníamos que saber en Colombia y sobre todo con esta situación que veremos si se queda aquí o tiene más capítulos, así que hay que seguirla muy de cerca. Alec, ¿dónde te seguimos para todos aquellos que nos estén viendo y quieran estar informados de lo que está ocurriendo? Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Alejandro por habernos permitido este momento. Me encuentran directamente en X como Alec Rosso. Ahí directamente estaremos gestionando en favor de la información y datos verídicos para poder informar de la mejor manera y luchar con este flagelo de la desinformación. Pues te estaremos Muchas, consultando y llamando cada vez que haya una situación que esperemos que sea siempre favorable para Colombia. Muchas gracias, Alec. ¿Algo que decir, Alejandro? bueno, agradecerle realmente a Alec por estar el día de hoy acá con nosotros. Y sí, vamos a estarle llamando para que tengamos otra entrevista en relación a lo que esté aconteciendo con estas noticias en los próximos días. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, a los televidentes y confiamos en que esta situación mejore y que podamos seguir desarrollando lazos de diplomáticos que nos puedan permitir un mejor desarrollo y avance como nación y como estados. Gracias.